Bueno, el Partido de Elche es una formación que ya tiene casi 15 años y nos encontramos en un momento ilusionante con la esperanza de que podamos obtener un buen resultado. Nosotros somos una formación política que está concebida para trabajar de forma exclusiva por Elche. Siempre hemos huido los pensamientos de los grandes partidos políticos porque al final vemos que no hay cercanía, que no hay resolución de problemas, que no hay un verdadero interés. Y por esa razón es bueno, yo creo, que haya partidos o formaciones locales como el Partido de Elche que intervengan en el ámbito local de manera que puedan hacer de pieza, ¿no? de equilibrio para que las cosas puedan ir un poco mejor. Pero yo creo que vamos a tener un resultado razonable. Esto lo digo porque el Partido de Elche en cada elección en las que se ha presentado siempre ha incrementado su resultado, es decir, ha tenido un mayor número de votantes, y esa es la razón que nos hace pensar que tenemos esa pequeña línea ascendente. Pero bueno, en cualquier caso vamos a trabajar con ilusión hasta el final, con humildad y con la esperanza de poder mejorar ese resultado. Bueno, Elche y las pedanías de Elche y Elche necesitan muchos proyectos. Yo creo que aquellos que digan que una ciudad se puede transformar en 4 años no están diciendo la verdad, ¿no? Yo creo que Elche tiene una serie de necesidades y de prioridades que nosotros ya hemos conformado en nuestro programa electoral y que muchas de ellas ya son conocidas. Y me preguntaba usted, por ejemplo, por las pedanías. Mira, las pedanías tienen un problema en estos momentos, o yo creo que histórico, que tiene que ver con la mejora y el mantenimiento del alumbrado, de los servicios, de la poda de zonas verdes, de la implementación de nuevos servicios que no necesitan, o sea, que necesitan y que no tienen todavía, una mejora del transporte y sobre todo una atención más inmediata y más rápida a la resolución de problemas que plantean los vecinos de las pedanías o del campo, ¿no? Nosotros creemos que eso se tiene que resolver con presupuesto y también con medios humanos, y por eso en nuestro programa electoral hemos incorporado una propuesta que queremos llevar a cabo y que consiste en que el 20% del presupuesto de las inversiones reales de este ayuntamiento vayan a las pedanías, vayan al campo, y a la vez crear un departamento concreto para atender de una manera rápida e inmediata estas cosas que yo le planteaba, porque al final eso es lo que quiere la gente, que le resuelvas el metro corto, que les ayudes, que los atiendas y acabes con esos problemas que tienen. Yo creo que ese es uno de los objetivos que tenemos, trabajar las pedanías y el campo de Elche de una manera mucho más rigurosa, porque creemos que otros que han tenido responsabilidades no lo han hecho como debieran. Por otro lado, decirle que en términos de ciudad, hombre, pues yo le puedo enumerar 5 o 6 proyectos de las más de 100 propuestas que tenemos en el programa electoral. Pero bueno, por prioridades y por importancia seguramente creo que todos convendremos en que es necesario que Elche tenga o cuente ya de una vez por todas con un centro de diseño y modelaje de calzado y con una escuela de oficios para servir a lo que es, sin ninguna duda, la parte económica más importante de Elche, este tejido industrial, ¿no?, que supone el mundo del calzado y la industria auxiliar, y que nos ha hecho y nos hace vivir directa o indirectamente a todos de esto, y es una industria que tenemos que proteger y que potenciar. Luego le diría también que hay cosas que son relevantes o que son importantes. Fíjese, por ejemplo, que nos encontramos en una situación donde el centro de la ciudad hemos apostado, el Partido Elche, por la peatonalización del centro, por resolver definitivamente el problema también del mercado central, que no se ha hecho, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Por eso en nuestro programa electoral también aparece este plan centro, que además fuimos el único partido político que puso encima de la mesa un proyecto documentado y completo sobre lo que queremos que sea el centro de Elche, un centro que pueda tener sus zonas peatonales, que pueda tener la iluminación que merece, que pueda tener la zona monumental o la zona de patrimonio iluminada debidamente, donde incluso se puedan pasar proyecciones los fines de semana, ¿no?, de la historia de la ciudad en lugares como el del Palacio Altamira o la propia fachada de Santa María, ¿no? Y luego con eso hay otras cosas que son muy importantes, como el proyecto de rehabilitación, ¿no?, del barrio del Raval, un barrio icónico que tiene mucha historia y que consideramos que necesita una serie de mejoras para hacerlo, bueno, pues yo creo que más emotivo y cuidarlo un poco mejor, ¿no? Y le diría también que por barrios, que es otro de los proyectos que tenemos, la zona de Carruseste, el barrio comúnmente conocido como La Rata o Porfirio Pascual, creemos que necesita una rehabilitación integral, sobre todo
los 15 edificios que hay en la ladera del río, que caen al lado de la ladera del río a la derecha bajando, ¿no? Y que ahí además hay que concebir también una plataforma única para el acceso y el paso cómodo y amable de las personas dentro del barrio, ¿no? Hay otras cosas en nuestro programa electoral que son importantes y que tienen que ver, por ejemplo, con las personas que tienen muchas dificultades para realizar su vida, ¿no? Las personas que tienen diversidad funcional o que tienen algún tipo de discapacidad, y por eso hemos propuesto y vamos a negociar, si así es posible, que Elche cuente con un complejo que permita que las decenas de asociaciones que hay en la ciudad que tienen personas enfermas en su interior cuenten con unas instalaciones dignas y adecuadas para poder realizar sus servicios y sus terapias, de manera que estén en condiciones de igualdad y que también tengan un equilibrio. Actualmente hay asociaciones que, bueno, pues se encuentran, por poner un ejemplo, en un entresuelo, otras en un local, unas tienen ascensor, otras no tienen esto, aquellas no tienen lo otro. Yo creo que esto es un problema histórico también que hay que intentar resolver, y por eso lo hemos puesto encima de la mesa y es una prioridad para el partido de Elche, ¿no? Decirle también que hay otras cosas que son importantes. Saben ustedes que hemos conseguido meter en la primera parte del presupuesto un nuevo pabellón polideportivo para servir al deporte, para servir a las personas que tienen diversidad funcional, que sería también el primer pabellón de deportes adaptado al 100% y que también serviría para el deporte ordinario, para el deporte de competición, tanto en entrenamiento como en competición, por el problema que hoy tenemos con los clubes de élite y con el resto del deporte más básico, donde hay una colisión en las instalaciones deportivas para poder realizar deporte con normalidad. Se hace, pero se tiene que mejorar bastante, y creemos que poder contar con este pabellón pues va a ser un hito, a mi modo de ver, una necesidad que hay que cubrir para el mundo del deporte, ¿no? Luego hay otras muchas cosas donde, si el partido del Elche es decisivo, tendremos que apretar, donde no me cabe ninguna duda que son materias que tienen que ver con el empleo, con los planes de empleo, con las personas que tienen menos oportunidades, y que esto es un asunto que habrá que ver con el que sea hipotéticamente socio de gobierno, si al final es así, y habrá que impulsar un compromiso serio con la Generalitat Valenciana, de manera que aquellas cosas que durante muchos años la Generalitat Valenciana todavía no le ha dado a Elche, las podamos tener, yo creo que convertidas en esas ideas que yo le decía, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo y con la ciudad, ¿no? Estos serían un poco 6 o 7 conceptos u 8 de nuestro programa electoral, de entre más de 100 propuestas, ¿no? Por lo demás, ustedes conocerán también el resto de ideas grandes, medianas y pequeñas que tenemos para el conjunto de Elche, pero a mí me gustaría resaltar estas porque yo creo que son muy importantes, que son necesarias, que tocan a una parte muy diversa, muy diferente de la sociedad, y que son pasos que todavía Elche hoy no ha dado y por tanto se necesitan. Y en ese sentido, el partido de Elche, si es decisivo en el gobierno municipal, pues no es que vaya a imponer, pero sí que de alguna forma pues haremos toda la fuerza posible para que estos proyectos finalmente sean una realidad. Yo creo que es posible, creo que Elche lo necesita, y por tanto ese sería más o menos un resumen del concepto de prioridades. Me pregunta usted que cómo veo las estrategias políticas del resto de partidos. Esto es una pregunta extraordinariamente compleja, en el sentido de que se puede ver desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral ahora mismo, incluso desde el punto de vista de lo que se ha hecho en términos de gestión por los que conformamos parte del gobierno, ¿no? Miren, en estrategias políticas, que cada formación política haga aquello que le convenga, que le dé la gana y que le interese. En cuanto a lo que es dentro del gobierno o de los gobiernos que puedan darse, yo no sé lo que pensarán los otros partidos políticos o no. Yo lo que le puedo decir es que para estar en esto hay que creérselo de verdad, tener ilusión, trabajar mucho. Ya sabemos que cuando uno está en esto, si se lo cree de verdad, tiene que ser de lunes a domingo, y por lo tanto eso es lo que yo espero y deseo de las personas que puedan o que podamos conformar la corporación municipal en la próxima legislatura. Hombre, yo creo que hay muchas cosas que quedan por hacer. Se ha hecho un trabajo razonable desde el equipo de gobierno, aunque sí que podríamos discutir más que criticar, fíjese lo que le digo,
cosas que se han hecho en determinadas áreas de las que nosotros a lo mejor nada tenemos que ver o no hemos sido responsables directos, pero sí el gobierno. Yo creo que este gobierno se ha caracterizado por el diálogo, por hablar mucho, por no tener ningún tipo de batalla o de pelea que haya crispado a la sociedad. Piense usted la importancia que tiene un ayuntamiento, un gobierno, en el sentido de tener paz para poder trabajar. Si no hay paz, si no hay equilibrio, no se puede trabajar. Pero sí que es bueno hacer en algún sentido un poco de autocrítica, y yo le puedo decir que hay decisiones en la ciudad que se hubieran tenido, a mi modo de ver, que tomar antes, con el riesgo de acertar o de no acertar, pero que se hubieran tenido que tomar antes, como es el caso, por ejemplo, del mercado central, ¿no? Y de la peatonalización del centro. Esto es como yo lo veo. Yo lo que sí que le digo es que lo que le pido a las personas que puedan estar en el gobierno o que podamos estar en el gobierno es que tengan ilusión, que rememos en una única dirección y que las cosas vayan lo mejor posible para Elche. Y le digo esto porque todos estamos convencidos de que no va a haber un gobierno exclusivo de un solo partido político, sino que va a haber una conformación de fuerzas políticas que son las que van a tener o las que vamos a tener que hablar mucho para intentar remar de forma que las cosas salgan lo mejor posible. Estos escenarios de mayoría absoluta, todos conocemos ya que se han acabado, por lo menos no sé en cuántos años, esto ya lo sabremos, pero sí que es verdad que eso es lo que propicia, o lo que tiene que propiciar un diálogo constante, de manera que nos podamos entender y Elche pueda salir adelante, que es de lo que se trata. Mire, las elecciones son procesos de competición libre entre actores políticos, que somos los partidos políticos, y que tienen un alcance en tres direcciones: un espectro nacional, un espectro autonómico y un espectro local, y no se puede hablar de coincidencia ni de extrapolación de datos o resultados en ninguno de los casos. Yo creo que lo que sí que se puede saber en política es lo que se denomina tendencias, pero es difícil luego acertar los resultados. Yo lo que le puedo decir es que en estos momentos, a mi modo de ver, lo que ha sucedido en España es sencillamente el resultado del voto de un montón de personas que tienen una convicción y han querido votar a una formación política. Y eso, en definitiva, al final es la democracia, es decir, la gente vota aquello que considera y acaba saliendo aquello que se ha votado. Lo que sí que le puedo decir a modo personal o según mi convicción es cuál es la tendencia que tiene. ¿Debo seguir hablando o no? La tendencia que yo creo que ahora mismo hay en Elche, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que a mí me parece que el Partido Socialista está en una situación estable. Creo que la formación de Compromís está mirando un poco hacia abajo, a la baja, y creo que Podemos está en una situación más mala que buena, a mi modo de ver. El Partido Popular está en una clara situación de caída, entiendo yo. Ciudadanos es una formación que tiene cierto equilibrio, pero que tampoco va a subir mucho en Elche, a mi modo de ver. Vox, como formación nueva, yo creo que sacará algún resultado en Elche, pero que tampoco cubrirá la expectativa de lo que ellos han planteado o han pensado, y a mi modo de ver digo esto porque no tienen estructura y porque Elche vota en una clave diferente a la autonómica o a la nacional. Y luego creo que hay otras formaciones políticas que el sistema las va a cribar, que no van a obtener ningún resultado, ¿no? Y en cuanto a la formación política nuestra, el partido de Elche, pues yo creo que nos podemos mover en un resultado razonable, entre un concejal o dos. Creemos que esta vez podemos alcanzar el segundo, no por nada, sino por la visualización que hemos tenido, por estar en el gobierno, por el trabajo realizado, por la gestión y porque la gente ya nos conoce más. En cualquier caso es algo que con total libertad pues tendrá que votar la gente. Yo lo veo un poco así, ¿no? Y no creo, yo estoy convencido de que se vaya a dar una extrapolación, como le decía al principio, de resultados que coincidan con lo que ocurrió en las elecciones generales o en las autonómicas de la Comunidad Valenciana. No, porque en los pueblos, en las ciudades, entran en juego, en jaque, los actores políticos locales, como es el caso de varias formaciones en Elche, incluida la nuestra, el partido de Elche, y esto hace que los resultados sean sin ninguna duda diferentes. Lo que sí que le puedo asegurar, y de lo que no tengo ninguna duda, es que el próximo gobierno en Elche va a ser sin duda un gobierno también de coalición, que estará conformado, a mi modo de ver, como mínimo,
por 3 partidos políticos, que serán los que sean o los que seamos, que ya se verá, o a partir de ahí algún actor político más. Eso es lo que yo veo, independientemente de que posiblemente me pueda equivocar en alguno de los razonamientos que le he hecho. Bueno, nosotros estamos realizando la misma campaña que hemos realizado siempre, de contacto con la gente. Esto a partir del día 9, cuando empiece, que es este próximo jueves, con la pegada de carteles, y al final yo creo que es una campaña de política local donde hablamos con todo el mundo, con el tejido social, económico, asociaciones, mundo de la empresa, mundo de la industria, en fin, con un montón de actores sociales y colectivos que nos hacen llegar sus propuestas. Nosotros las recogemos y vemos bueno, pues de qué manera se pueden luego tratar, trabajar o plantear, ¿no? Al final yo creo que todos seguimos un sistema bastante parecido, es decir, hay mucho movimiento luego en las calles y lo que se persigue es cercanía que nosotros nunca hemos querido perder. Ahora hay otras formaciones políticas que salen a la calle a acercarse a la gente cuando han permanecido a lo mejor adormecidas durante mucho tiempo en la oposición o en el gobierno, pero ahora parece que sí que tienen interés o tienen prisa en darse a conocer. Yo creo que estas cosas la gente las ve, ¿no? Y a partir de ahí pues tiene un criterio más claro para luego poder escoger o votar a una formación política la que esa persona quiera, ¿no? Esa es un poco la campaña que arrancará, como le digo, el próximo día 9 y que hasta el día de reflexión, pues bueno, todos yo creo que haremos lo que podamos por intentar acaparar el mayor número de votos y de confianza de los ilicitanos y ilicitanas. No es un tema que se pueda concretar en una sola cuestión. Elche es una ciudad muy grande, como otras ciudades o municipios que tienen diferentes problemas. Sí que se puede hablar de cosas de carácter general, la limpieza en la ciudad, los servicios que se prestan, el transporte de autobuses, en este caso en las pedanías, y sobre todo en las pedanías ese conjunto de pequeños servicios que no se han atendido bien y que tienen que ver con todas las cosas que yo le decía a usted antes. Es decir, la gente, por ejemplo, en las pedanías no es que pidan cosas extrañas ni cosas raras, son cosas básicas y necesarias que en definitiva no se atienden como se debieran y que es lo que ellos demandan. Yo, por ejemplo, le puedo decir, no sé, en Valverde, por ponerle un ejemplo, hay una calle que es la calle Torres del Gaitán, que hace creo 6 o 7 años que no tiene alumbrado público, que tiene los palos, para entenderlo, dicho en plata, de la luz puesto, pero por ejemplo no tiene la iluminación prevista o no está funcionando, ¿no? Esto ocurre porque hay concejalías que a lo mejor no han prestado mucha atención o que han incurrido, a mi modo de ver, en algo de dejadez. No es que se trate de grandes proyectos. Los grandes proyectos yo ya se los he enumerado antes, por lo menos los que quiere hacer el partido Elche, pero a la hora de que la gente diga exactamente que hay una cosa que es más importante que otra, eso va por barrios. Por ejemplo, a la gente del centro le puede preocupar más el mercado central y a la gente de Carrús pues el mercado central le puede importar poco o muy poco. A la gente a lo mejor de Puertas Coloradas o el barrio de Raval, el mercado central tampoco le puede importar mucho, pero les importa más tener una nueva instalación deportiva a lo mejor en su propio barrio. Esto va por barrios. Yo creo que es un poco como las personas, cada uno tenemos una visión, una dirección y unos objetivos en la vida y no coinciden, ¿no? Por eso a la hora de gobernar hay que intentar mantener un gobierno que sepa entender todas esas particularidades, que además sea plural, que tenga cintura, por decirlo de alguna manera, y pueda trabajar en esas cosas pequeñas o grandes que pide la gente. Hay muchos barrios que necesitan mejoras y actuaciones y por muchas que se hagan siempre seguirá habiendo nuevas necesidades. En particular por este barrio que usted me pregunta, el barrio de la Puñalá, como usted lo denomina y como lo conocemos en Elche, yo le he explicado antes a su compañero que hay una actuación que tiene que ver con la nueva construcción de este polideportivo para Elche, que yo le decía que precisamente está previsto hacerlo allí. Y está previsto hacerlo allí no solamente por la accesibilidad y la comunicación que puede ofrecer, sino también por darle vida, que es lo que usted me planteaba, por darle vida y una imagen diferente que vaya mejorando poco a poco ese barrio. Ese barrio, no tardando mucho, yo supongo, será objeto de algún plan o algún programa de reforma interior desde el punto de vista urbanístico que transforme su realidad. Y esto yo creo que antes o después también sucederá en Patilla, ¿no?
El ayuntamiento puede ser impulsor de este tipo de proyectos, pero aquí hay que tener en cuenta que es la iniciativa privada la que da los pasos, porque el ayuntamiento no se dedica a hacer construcciones ni viviendas para que la gente viva, fuera de lo que puedan ser viviendas sociales o planes de vivienda en las que se puede participar, como es el caso del barrio de San Antón. Esto ya se verá, pero sí que es verdad que hay barrios que tienen esa necesidad. Por eso yo le decía antes que hay una actuación planteada para el barrio de Arrabal que creemos que necesita ciertas cosas, pero también para el barrio de Carrús Este, que las necesita en la parte de lo que sería el barrio de La Rata, y por supuesto el barrio de Palmerales. Lo que pasa es que en Palmerales sí que hay un programa aprobado de rehabilitación de los edificios en torno a los 2 millones de euros de viviendas, que eso ya está en marcha, aunque posiblemente no sea suficiente y haya que seguir con una segunda fase para poder completar el barrio. Pero sí tiene usted razón y hay que seguir dando pasos. Mire, yo a nivel personal, como concejal de deportes, estoy a gusto porque estoy trabajando un área en la que tengo ilusión y en la que creo que se pueden hacer muchas cosas y quedan muchas cosas por hacer. Pero puedo decirle que igualmente me puedo sentir a gusto trabajando en cualquier otra área, porque al final lo que mueve esto es la ilusión y la convicción de querer hacer las cosas lo mejor posible para ayudar a la gente a través del trabajo que se pueda realizar desde un área o desde una concejalía. Esa es mi intención. Lógicamente, el trabajar en unas concejalías u otras depende de la negociación, del diálogo y, por supuesto, el resultado electoral, que puede poner a un partido político en una situación de más fuerza o de menos fuerza para negociar. Al final, la matemática es la que conduce a poder hablar de unas cosas o de otras, y esto es así. ¿Por qué? Porque somos muchos los actores políticos y al final estamos condenados a entendernos. Pero sí le puedo decir que me encontraría exactamente igual de a gusto trabajando, por ejemplo, en turismo o vía pública o servicios sociales. Yo soy un enamorado de la administración pública y toda mi vida o la mitad de mi vida ha transcurrido en torno a la administración pública, y por lo tanto creo que cada área es tan necesaria como la otra. Puede ser que cada uno de nosotros pueda tener alguna preferencia, pero al final lo que hay que entender es que todas las áreas municipales son igualmente importantes, por ejemplo, parques y jardines y medio ambiente, que servicios sociales y empleo, o urbanismo y vía pública, o turismo y deportes. Yo creo que todas tienen su espacio y que todas se tienen que desarrollar para contribuir a un objetivo común, que es mejorar Elche en todos sus lugares y también en todos sus aspectos. Mire, la sociedad es muy compleja. Usted me está planteando pequeñas cosillas que tienen importancia pero pueden no tenerla. Cuando usted organiza una prueba deportiva donde en torno a ella hay 2.000 personas entre los que participan y los que no, que están en la prueba, pues es normal que pueda haber pequeñas incidencias de algún tipo. ¿Por qué? Porque somos muchos y al final la perfección no existe. Lo que hay que valorar, a mi modo de ver, y lo que es importante, es que se ha hecho y se hace mucho deporte, que en general todo sale bien, que la perfección no existe y que cuando se cometen errores, si es que los ha habido, y como es el caso de lo que usted plantea, pues lo que hay que hacer es intentar mejorarlos para que no vuelvan a suceder. Pero yo le aseguro que si estas cosillas se mejoran, luego saldrán otras. Esto nos ocurre, yo creo, en la vida de las personas. Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo tonto. En la casa de cualquiera de nosotros, que podemos ser 3 o 4 los que tengamos familia, o 5 o 2, ¿cuántas veces no cometemos pequeños errores de he salido de mi casa y no me he llevado ni las llaves y ahora tengo que llamar a mi mujer para que me dé las suyas porque no puedo entrar? Si eso nos pasa a uno, imagínese usted a 1000. O cuando llega un domingo y dice el padre, mire, que vamos a ir hoy al pantano, y la mujer dice, no, yo quiero ir a la playa, y la hija mayor dice, no, yo es que había quedado con mis amigas, y no se aclaran 2 o 3, o no nos aclaramos. Somos un poco complejos. Yo creo que hay que hacer las cosas más fáciles, ser tolerantes, tener posiciones de entendimiento y tener la convicción de poco a poco ir mejorando las cosas. Pero yo creo que esas cosas se pueden relativizar, porque tampoco son graves incidentes ni cuestiones que, supongan algo extraordinariamente grave. Usted me está hablando de 2 temas que tienen que ver con rehabilitaciones o mejoras de la vía pública, con 2 proyectos concretos, y luego con 2 temas que tienen que ver con contenidos sociales. Son muy diferentes. La posición del mercado central, nosotros hasta la saciedad la hemos repetido en muchísimos lugares. Mire, para resolver un asunto como el del mercado central, lo que nosotros siempre hemos planteado es que por primera vez en Elche hubiera tenido que haber una consulta popular.
Precisamente yo antes le estaba poniendo un ejemplo tonto de lo que suele suceder en una familia cuando 4 o 5 miembros no son capaces de ponerse de acuerdo. Al final lo mejor es votar. Yo no estoy diciendo que Elche tenga que estar haciendo, o el ayuntamiento, consultas populares constantemente, como por ejemplo se hace en Suiza, que a lo mejor no estaría mal, donde tienen mucho más asimilada la democracia. Lo que sí que le puedo decir es que en una situación donde hay mucha gente que piensa de una manera y mucha gente que piensa de otra, oiga, pues vótese, salgamos del problema con esa votación y que el ayuntamiento acabe haciendo aquello que le ha dicho su ciudadanía o su pueblo. Sería, a mi modo de ver, la solución más razonable. Ahora bien, si la votación fuese que sí, los que han dicho que no, no lo verán bien, pero tendrán que aceptar el resultado porque se ha votado, que es lo que pasa en unas elecciones, por ejemplo, o si fuera al revés también. Yo creo que aquí hemos estado, a mi modo de ver, sobre todo el alcalde, y a él se lo he dicho en muchas ocasiones, un poco lentos a la hora de decidir. Otra cosa es que analizáramos el problema o el proyecto de una forma más profunda y nos encontráramos con otras cuestiones como un contrato complicado, una indemnización, otras cuestiones que habría que valorar aparte. Pero a mí me parece que el primer paso que hubiéramos tenido que dar, y que lo propusimos pero a nosotros no nos hicieron caso, porque esa es la verdad, hubiera sido una consulta popular. Así hubiera caminado el gobernante con tranquilidad, haciendo lo que su pueblo le ha dicho en un problema que está enquistado y que no ha habido claridad. En cuanto a la peatonalización del centro, ahí parece que hay muchísimo más consenso y que el 90% de las formaciones políticas de la ciudad entienden que queremos tener un centro Elche práctico, funcional y estético, es decir, que sirva a las personas, que sirva al turismo y que además guste lo que hagamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la posición nuestra es que se peatonalice el centro de la forma más rápida posible para que al final sirva a Elche desde un punto de vista diferente al que ahora lo tenemos. Yo creo que tiene que mejorar mucho Elche una vez que se haya, o mejorará mucho Elche una vez que se haya realizado esta peatonalización, y será bastante más amable y práctico, como yo le decía, y también bonito. Y respecto de las otras dos cuestiones que tienen que ver con contenidos sociales, la violencia de género y la dependencia, mire, yo lo que le puedo decir es que ahí tiene mucho que ver en lo que tiene, o en la parte de la dependencia, los organismos autónomos, la Generalitat, que tienen que hacer un esfuerzo superior para que podamos atender mucho más y mejor a las personas que no tienen oportunidades o a las familias que tienen problemas, que creo que en esto se ha mejorado bastante, aunque como somos muchos queda mucho por hacer y habrá que dar un nuevo paso. Respecto a la violencia de género, desgraciadamente es un problema que no nos quitamos de encima, y esto es muy difícil, lo que no significa que no haya que seguir en la batalla o en la pelea por concienciar a la ciudadanía y por poner todos los medios que puedan ser necesarios o que pudieran ser necesarios para rebajar este problema, pero es complicado porque, mire, desgraciadamente en la sociedad, yo como lo veo, hay muchas personas que no, dicho sin anestesia, no están bien de la cabeza y viven y circulan y van por las calles, y esto es difícil de arreglar porque, mire, cuando un coche se rompe uno le puede usted cambiar una pieza, pero cuando un cerebro de una persona no está en condiciones no tiene repuesto, y esto no es algo que nos esté ocurriendo ahora, sino que históricamente ya le ha ocurrido a las sociedades, ha ocurrido en el mundo y a las sociedades, y esto lo tenemos también hoy, en estos momentos o en estos años enquistado aquí, porque hay personas que no están bien y que hacen cosas que no deben. Claro, no es posible tener un policía en cada esquina ni en cada puerta, ni con cada una de esas personas que a lo mejor no están bien o que hacen cosas que no deben de hacer, fundamentalmente o mayoritariamente hombres. Esto es lo que tenemos. Ahora bien, los poderes públicos, la Generalitat Valenciana, los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, de España en su conjunto, miren lo que le digo, tienen de alguna manera que intentar corregir dentro de sus posibilidades y con los medios que puedan, que esta situación se vaya minimizando y se reduzca, pero es realmente difícil. Yo no quiero decir con esto que no tenga esperanza de que algún día esto no exista, pero la realidad es que siempre existe, por lo que yo le he explicado, y todas las semanas, y a veces un día y otro también, nos encontramos con asuntos de violencia de género que conducen a los resultados que vemos en los periódicos y que tenemos en la sociedad, ¿no? Por eso le digo que hay que seguir trabajando en esa dirección para minimizarlo, pero no será fácil reducirlo al cero. Eso es muy sencillo. Veo que no están bien informados. El partido de Elche siempre ha enviado
el voto a las casas de las familias y el programa electoral con el voto. En el mismo sobre, cualquier ciudadano de Elche tendrá en su casa, con las imperfecciones que eso puede tener, sin ninguna duda, pero el que lo reciba recibirá el voto y además el programa electoral. De eso no tengan ninguna duda. De hecho, a partir del día 9, la gente ya podrá tener los votos y el programa electoral del partido de Elche. Claro que sí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No veo yo ahí. El que no lo quiera hacer o no lo haga, pues que no lo haga. También es verdad que yo no sé cuántas personas leen los programas electorales o no. Yo lo que le puedo decir es que nosotros lo hacemos con cariño y con convicción. Y el que lo lea se puede dar cuenta que, por ejemplo, en la legislatura pasada, cosas que poníamos del mundo del deporte, en el 90% se han cumplido al trabajar con la Concejalía de Deportes o al trabajar el partido Elche estos 3 años, la Concejalía de Deportes. Nosotros lo hacemos con cariño y con convicción. Y a la pregunta suya, claro que sí, todo el mundo recibirá votos y el programa electoral en el mismo sobre. No en el sobre del voto, sino en un sobre aparte, porque sabe usted que en el sobre del voto o la papeleta solo va el voto. Y usted me estaba preguntando que le lance un mensaje a la gente, ¿no? Miren, yo le puedo hablar en nombre del partido de Elche, como Jesús Pareja, en nombre de la candidatura del partido de Elche, del equipo que conformamos, y me puedo y me debo dirigir al pueblo Elche en su conjunto, tanto a las personas que viven en el campo y en las pedanías como en la ciudad o como en el pueblo de Elche. Lo primero que me gustaría transmitirle a todas estas personas, a ilicitanos y ilicitanas, es que si en estos 3 años de gobierno en los que yo he tenido responsabilidades directas he cometido algún error con algunas personas dentro del deporte o no, si es así, les pido que me perdonen, porque todos tenemos el derecho a que nos perdonen y también el derecho a poder mejorar las cosas. Por lo tanto, si es así, les pido perdón. En segundo lugar, decirle que yo esto lo hago de corazón, me refiero a la política local, al trabajo que realizamos desde el partido de Elche, y que pongo ese corazón a disposición de la ciudad para trabajar por Elche con mucha ilusión y con mucha convicción. Y por eso les quiero pedir el apoyo a una formación local que tiene mucha ilusión y mucha convicción por hacer las cosas bien. Y además trasladarles que en todo aquello en lo que yo les puedo ayudar, como he venido haciendo, a personas conocidas y desconocidas, me tienen a su disposición. Y como siempre he dicho, y me gusta manifestar, ánimo hacia adelante, que lo vamos a conseguir, a la gente que nos vota y a los que no nos votan para que lo hagan, y siempre Elche. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, ya hemos hecho... Lo has hecho muy bien. Gracias. Yo nunca te diré, ¿qué me vas a preguntar? Quita y pon, o cambia o no, o qué quieres hacer. No, yo no, ya me conoces algo.